Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a conocer las claves políticas de la República Romana y la crisis que motivó el surgimiento del Principado de Augusto. Esta crisis fue generada por la inecuación de la estructura política, social y económica de las ciudades-estados de Roma, que eran aplicadas ya a las necesidades de un imperio. Durante este período, las ideas imperialistas se ampliaron y se consolidaron con más fuerza. En lo económico hubo un gran desarrollo agrario con una productividad destinada al mercado de las ciudades y una mano de obra esclava producida por una oleada de campesinos desocupados que debieron migrar hacia la ciudad de Roma. Esto provocó el acelerado crecimiento del proletariado urbano que estaba formando parte de la economía romano-itálica en las diferentes actividades productivas. Como consecuencia de esto, se profundizaron las diferencias de clase con un enriquecimiento de la élite aristocrática itálica, quienes reclamaron ser incorporados a las magistraturas y al Senado para formar parte del gobierno del imperio. Esta crisis repercutió en la formación del tradicional ejército romano, que estaba conformado por soldados que a su vez eran campesinos propietarios de tierras. Esto les permitía, por supuesto, adquirir por sí mismos sus equipamientos militares y conformar un ejército hoplítico. Estos pequeños propietarios de tierras se vieron obligados a endeudarse al punto de perder sus parcelas, dificultando su reclutamiento y, por ende, la defensa del Estado romano. Los optimates, que pertenecían a la clase dirigente y por ende sus intereses se identificaban con los intereses propios del Estado, lucharon contra los populares para que su ideología fuera la única imperante en toda Roma. Continuaran de esta forma controlando los votos en el Senado y también impedían la introducción de reformas necesarias que ayudarían a revertir esta situación de crisis. Los populares, por su parte, que no eran revolucionarios, sino reformistas, incentivaban la participación de las clases bajas en la política. Apoyaban algunas reformas sociales y de ordenamiento jurídico, entre ellas una reforma agraria que favoreciera el reparto de tierras para mejorar la vida de los campesinos. También defendían los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y exigían la implementación del voto secreto para evitar el fraude existente dentro del Senado. Cicerón, que vivió entre los años 106 y 43 a.C., fue un filósofo y político romano que perteneció a una familia aristocrática. Fue cónsul, senador y defensor de la élite romana más conservadora. Él afirmaba que el fracaso de la República Romana se produjo como consecuencia de la corrupción moral de la clase dirigente. También criticaba la pérdida de valores y desprecio a los dioses y a la religión.
personificando la crisis en personas que no actuaban por el bien común. Para Cicerón, los boni u optimates, que eran los hombres buenos o de bien, debían gobernar por medio del Senado y las magistraturas, mientras que la plebe debía obedecer y ocupar el lugar que le correspondía por nacimiento. Cicerón propone eliminar los peligros que existían contra el orden tradicional, pero consideraba aplicar la violencia en defensa del Estado. Su tesis era que el asesinato cometido en nombre del Estado era útil y necesario. Por esto, debió exiliarse en el año 58 a causa de un asesinato que él cometió sobre ciudadanos sin ejercer el juicio previo sobre ellos. Tiberio Sempronio Graco fue un tribuno y político romano, integrante también de una de las familias más ricas y destacadas de Roma. Él asumió como tribuno de la plebe en el año 133 a.C. Presentó un proyecto de ley que restringía el uso de la tierra pública en manos de terratenientes y limitaba el número de cabezas de ganado que estaban destinadas al pastoreo. Fue acusado de querer arrebatarle la tierra a los bonis y de entrometerse en las direcciones políticas. Finalmente fue asesinado ese mismo año antes de ser reelegido. 10 años después, su hermano Cayo Sempronio Graco intentó implementar una reforma que pretendía reducir el costo de venta del trigo, fomentar la fundación de colonias y también favorecer el reparto de tierras. También propuso juzgar a los gobernadores provinciales corruptos y, al igual que su hermano, fue asesinado. Esto ocurrió en el año 121 a.C. Consideraron que sus propuestas ponían en peligro los privilegios e intereses de la aristocracia. Quienes corrieron la misma suerte fueron Saturnino, Druso, Sulpicio Rufo y Clodio. Sus leyes fueron derogadas y acusados de tiranos, y su muerte se justificó argumentando que eran enemigos del Estado romano. El reclutamiento legendario era considerado un derecho y una obligación de los ciudadanos con el fin de defender la ciudad. La guerra se libraba fuera de Italia y los campesinos que servían al ejército debían pasar periodos muy largos fuera de su tierra. Esto generó que, ante la gran cantidad de campesinos empobrecidos por sus deudas y por una reforma implementada por Cayo Mario en el siglo II a.C., fueron admitidos en el ejército hoplítico legiones de proletarios. Por lo tanto, todos los ciudadanos romanos estaban en condiciones de ser reclutados. Durante el periodo tardorrepublicano, en Roma se produjeron grandes enfrentamientos violentos. Entre los años 60 y 50, grupos armados al servicio clientelar de los políticos actuaban impunemente. Todo uso de la violencia era justificado por parte de la aristocracia conservadora, y parte de ese clientelismo militar que se generaba en el ejército, muchos soldados conformaron cuerpos personalizados que generales usaban en su beneficio para luchar y acrecentar su poder personal. Los imperadores
y sus soldados recibían el respaldo de la clase dirigente. Por eso, a lo largo del siglo I a.C., el ejército se convirtió en una fuerza social autónoma, actuando al servicio de individuos y generando un poder unipersonal en detrimento de los ciudadanos. Ahora vamos a conocer quiénes fueron los que ejercieron los poderes unipersonales que marcaron el fin de la República Romana. Uno de ellos fue Lucio Cornelio Sila, que fue un optimate, político, militar, cónsul y dictador romano. Vivió entre el 178 y el 78 a.C. Durante su gobierno fortaleció y amplió el Senado, eliminó a los caballeros de los tribunales. También durante los años 80 se enfrentó a los partidarios de Cayo Mario y marchó con sus legionarios a la conquista de Roma. Tomó la ciudad y, convertido en dictador, Sila emprendió una feroz batalla donde destruyó ciudades y condenó a muerte a sus adversarios. También implementó un sistema de reformas institucionales y sociales. Pompeyo fue un líder militar y cónsul entre los años 70, 55 y 52 a.C. Tuvo un destacado papel en la guerra civil del 49 al 45 a.C. contra el ejército de Julio César, logrando este último la victoria. En el año 52, Pompeyo dirige una sangrienta represión contra los partidarios de Clodio. Sus acciones, en lugar de solucionar la crisis, la agravaron aún más. Por su prolongada permanencia en cargos que manejaban a los ejércitos, consiguió de esta forma lograr mayor prestigio y un infinito poder. Julio César fue un militar, político y dictador romano. Se convirtió en dictador perpetuo luego de vencer a Pompeyo. Fue asesinado por Brutus en los idus de marzo del año 44 a.C. Su asesinato fue promovido por los integrantes de la aristocracia romana, que proclamaron el retorno de la libertad. Cayo Julio César, más conocido como Augusto, fue el primer emperador romano. Él vivió entre el año 63 a.C. y el 14 después de Cristo. Era el hijo adoptivo de César, quien le legó su poder a través de un testamento. Por esto fue que Augusto enfrentó al experimentado y popular Marco Antonio, seguidor de la doctrina de César y esposo de Cleopatra. Augusto no contaba con experiencia militar ni política y logró ser reconocido por el pueblo y el ejército romano como su líder. Convirtió a sus adversarios políticos en enemigos del Estado romano. También creó el Principado como régimen político, consolidando una monarquía republicana. Centralizó el poder en sus manos, disolviendo las instituciones. Trajo la paz y la estabilidad social a Roma y gobernó el Imperio Romano durante 40 años, consolidando un nuevo régimen político para toda Roma. Recuerden que este es un breve resumen sobre las claves políticas de la República Romana y estamos aprendiendo un poco
sobre la crisis que motivó el surgimiento del Principado de Augusto. No se olviden de compartir este video, de ponerle me gusta y suscribirse a mi canal para poder estar al día con los demás videos que iremos subiendo. Muchísimas gracias por todo. Ha sido todo hasta acá. Nos vemos la próxima.